En ese corto video, chicos, les va a quedar el postmercado del día 5 de junio. Este día, como recordarán, estuvimos operando juntos la sesión de Londres. La sesión de Nueva York estuvimos operándola de forma independientes, ¿sí? Entonces, vamos al gráfico de una vez para ver qué fue lo que pasó durante la sesión de Londres y también para analizar lo que pasó también en Nueva York. Entonces, chicos, permítanme, yo hago replay por aquí. Listo, chicos. Entonces, aquí justamente aquí estamos a la medianoche, ¿cierto? Del día de hoy, 5 de junio. Entonces, en la temporalidad de una hora, chicos, como ya hemos visto, hay una estructura alcista que empezó a partir de este punto. Es decir, esas ventas que se dieron aquí fueron parte de un retroceso y las ventas llegaron hasta este punto, el retroceso llegó a ese punto y a partir de aquí empezó a crear una estructura y a seguir formando nuevos puntos más altos. Vean la estructura un poco más amplia, se ve claramente que la estructura es alcista. Entonces, en ese orden de ideas, chicos, era muy probable o era más probable encontrar oportunidades en compras que en ventas, ¿cierto? Con base en esa estructura, nos fuimos acercando un poco más. Entonces, habíamos visto que el mercado había hecho un impulso, un retroceso, el siguiente impulso, es decir, el segundo impulso, el segundo retroceso, y estaba en medio de un tercer impulso, ¿cierto? Que es básicamente este de aquí, ¿sí? Ese nuevo impulso era muy probable que viniera a hacernos un nuevo retroceso para venir a crearnos un higher high superior al higher high anterior, ¿cierto? En ese orden de ideas, nosotros lo que hicimos aquí, lo primero que hicimos fue trazar un Fibonacci, chicos, trazar un Fibonacci para determinar cuál podría ser una buena zona en el que el mercado hiciera su retroceso para continuar subiendo, ¿sí? Tenemos que justo en la medianoche, chicos, tenemos, trazando el Fibonacci, un descuento del 50% que me confluye con un order block clásico para compra, ¿cierto? Es una muy buena confirmación en la temporalidad de una hora. Sin embargo, si ustedes notan, esa activación de ese order block se dio justo antes de la sesión que yo quería operar o que nosotros queríamos operar. Eso implica, chicos, el hecho de hacer valer esa confirmación de la temporalidad de una hora implica proyectar bias clásico, entonces implica a su vez que todavía faltaría la confirmación de 15 y la confirmación de 5, ¿cierto? Lo que yo les he dicho, y se lo dije en vivo mientras estábamos conectados, que lo que yo hago es muchas veces, como esa activación de ese orden se dio justo antes de la sesión que voy a empezar a operar, eso me complica un poco el panorama del bias clásicos para yo intentar llegar a mi objetivo, que el objetivo, como todos saben, es conseguir una entrada, ¿cierto? Una entrada dentro de la sesión de Londres. Entonces, lo que yo hago la mayoría de las veces, chicos, es que teniendo una estructura clara, es como si la estructura que yo vi en la temporalidad de una hora, chicos, fuera casi, casi como una confirmación. ¿Ok? De esa forma lo tomo. Y lo que hago también es bajarme a 15 minutos para poder determinar si en donde tengo ese orden lo clásico, en una hora, en 15 minutos hay alguna otra confirmación. Es decir, otro order block, un vacío, un order block en quiebre, ¿sí? ¿Para qué? Para de esta forma poder intentar proyectar, chicos, 15.5. ¿Por qué? Porque si se fijan, el objetivo es la entrada, ¿cierto? Obtener la entrada dentro de la sesión de Nueva York, ¿cierto? Tenemos dos caminos. El primer camino tiene tres escalones. El bias clásico, una hora, 15 y 5. Y el segundo camino, chicos, es mucho más corto, ¿cierto? 15 minutos y 5 minutos solamente tiene dos escalones. Es decir, que yo encontrando una confirmación aquí en 15 minutos, yo ya chulearía la temporalidad de 15 minutos y únicamente me estaría faltando la temporalidad de 5 minutos para yo llegar a mi objetivo, que es conseguir una entrada dentro de la sesión de Nueva York. Repito eso, chicos, si yo cojo el camino más largo, posiblemente llegar a mi objetivo lo vaya a hacer fuera de Londres, ¿ok? Y lo que queremos es conseguir una entrada dentro de Londres. Listo. Teniendo eso claro, chicos, lo que hice fue, listo, ese orden, los de una hora estaba muy chévere, chicos.
Pero lo que hice, sin embargo, fue lo que les mencioné. Me bajé a 15 a ver qué otra cosa encontraba en la zona en donde estaba el orden lo clásico de una hora, que era esta zona. Y me doy cuenta, chicos, que aquí hay otro orden en la temporalidad de 15 minutos, que es este que está aquí. ¿Sí? No cojo el último, la última vela contraria, ni la penúltima, porque son de un cuerpo muy pequeñito, cojo la anterior, ¿sí? Es decir, la antepenúltima vela contraria antes del movimiento fuerte, tal como lo indica la excepción que hay para los órdenes, ¿cierto? Y me doy cuenta que aquí me activó, justo antes de empezar la sesión de Londres, me activó ese orden. También habíamos visto, chicos, ese vacío, sino que ese vacío no me generaba confianza porque aquí había sido activado en Nueva York y luego aquí había sido activado nuevamente en la sesión de Asia. Entonces, por eso, aparte el vacío, chicos, no tenía buena zona de descuento. Entonces, sumado a eso, me decidí mejor o nos decidimos mejor por utilizar esa confirmación de la temporalidad de 15 minutos y vean cómo ya acorté el camino, ¿sí? Es decir, ya únicamente me faltaba la confirmación de la temporalidad de 5 minutos. En cambio, si hubiera tomado esa confirmación de una hora, que también era muy válida, repito, me quedaría faltando la de 15 minutos y la de 5 minutos. Entonces, aquí lo que hicimos, chicos, fue acortar el camino. Voy a borrar el Fibonacci y ya en la temporalidad. Ah, bueno, otra cosa que hicimos aquí, chicos, fue una manipulación de ese high. Vamos a ver, no recuerdo muy bien si había divergencia o no. Sí hay divergencia, chicos. Vean que aquí no lo manipuló, mientras que en el eurodólar sí lo manipuló. Eso me daba, chicos, una dirección de ventas y una distribución hacia las ventas que para mí posiblemente habían terminado en este punto, con la llegada del mercado justo al 50%. ¿Okay? Por eso no la tuve en cuenta. Esa divergencia creo que la vio Gio, fue el que nos advirtió de ella, pero para mí ya había dado la distribución, que me confluía justamente con la llegada del mercado aquí al 50%. Entonces, recuerden, tengo mi confirmación de 15 minutos, que fue ese orden claramente activado, muy bonito, y ya en 5 minutos hago lo mismo de siempre, chicos, buscar el dibujito, ¿cierto? Ese dibujito me da la posibilidad de poder identificar el rompimiento de estructura y también lo que más queremos nosotros, o yo personalmente, cuando soy en entradas de 5 minutos, es el orden en quiebre. En ese punto, chicos, fue donde me activó el orden de 15, entonces será de aquí en adelante en donde yo empiezo a buscar las posibles activaciones de mi siguiente confirmación, ¿cierto? De la confirmación de 5 minutos. Entonces, aquí yo rápidamente identifico una corta estructura, una pequeñita, y identifico que mi último lower high para mí, chicos, voy a acercar un poco más, para mí, chicos, mi último lower high no es este, chicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque este low para mí no es tan claro. ¿Ok? Ese low para mí no es tan claro, entonces yo tomo todo este impulso como uno solo. Es decir, yo tomo todo ese impulso como si fuera uno solo. Aparte de eso, me percaté o nos percatamos cuando estaba conectado con Javi hace un ratico. Javi se dio cuenta que este punto no había superado ese otro punto, entonces eh, era una señal adicional de que este podría no ser el rompimiento de estructura y por ende el orden en quiebre. Entonces, chicos, para mí, eso no lo había visto yo cuando estábamos en vivo, ¿vale? Eso que me mostró Javi. Sin embargo, yo me guié porque ese punto para mí personalmente no era claro. Entonces, siendo así, para mí el lower high estaba en esta línea, chicos, aquí. Ahí estaba el lower high, ahí estaba el rompimiento de estructura, o mejor, el posible rompimiento de estructura. Recuerden que siempre es importante preguntarnos, chicos, ok, ¿qué está esperando Adela en 5 minutos? ¿Qué está esperando Oli? ¿Qué espera Carlos? ¿Qué espera Javi? ¿Qué espera Efra? ¿Cierto? Listo, muy fácil. Ya lo tenemos súper claro. Yo espero el dibujito, que me rompa la estructura, que me quiebre el orden y que me regrese a utilizar el orden del lado contrario y ahí me posiciono yo a la compra. Y eso fue lo que hicimos. Pacientemente aguardamos el rompimiento de esa estructura, chicos. Esa última vela que acabó de salir ahí, para mí no rompió la estructura, si se fijan, solo manipuló mi lower high, solo lo traspasó, lo cruzó con una mecha, entonces para mí no es suficiente, recuerden que debe ser con cuerpo de vela. La siguiente vela, chicos, esa sí me convenció. Esa se terminó por convencerme, ya ahí yo dije, listo, ya rompió. Me falta únicamente la cuarta señal del orden en quiebre, que es regresar
a utilizarlo del lado contrario. Vamos a tapar la siguiente vela. Esa, chicos, no alcanzó a llegarnos por completo al orden en quiebre. Del lado contrario, ahí seguíamos aguardando, seguíamos observando. Sin embargo, ahí estuvo a 0.8 pips de llegar al orden en quiebre. Sin embargo, se nos fue. ¿Sí? Se nos fue porque fue muy rápido. Yo no había alcanzado ni siquiera a calcular el lotaje. Entonces, en ese momento, chicos, ya con el riesgo-beneficio puesto, ¿cierto? Tenemos un stop loss de 10 pips. Miremos que aquí, a la altura del último low, da unos 8 pips de acuerdo al punto de entrada, ¿cierto? El punto de entrada era aquí. Da unos 8 pips desde el punto de entrada inicial, ¿ok? Después, obviamente, se corrió porque entramos un poquito más arriba. Pero entonces decidimos poner un stop loss más o menos de 10, algunos se fueron hasta 11, 10.4, ¿sí? Pero es más o menos el promedio que se utilizó. Nos dimos cuenta que colocando un stop loss pequeño, porque es un stop loss pequeño, protegíamos aquí el low, protegíamos el órdelo, protegíamos el vacío y protegíamos el órdelo en quiebra. Listo, las 3 barreras. Entonces, ya estamos esperando únicamente nuestro punto de entrada. Y la siguiente vela, chicos, es la que nos confirma la utilización del orden en quiebre y la que nos da paso para abrir nuestra operación. En ese momento, Gio, Adelmo, Oli y Javi entramos al mercado y listo, ya era cuestión de dejar correr la operación, ¿sí? Vamos entonces a desarrollar las demás velas. El mercado, chicos, estuvo a muy poco de sacarnos realmente, se mantuvo muchísimo tiempo en nuestro stop loss, cosa que no es tan habitual con nuestro setup. Pero miremos que aquí teníamos un vacío y aquí teníamos un orden. Eran posibles zonas en que el mercado podría bajar un poco más para activar y así reaccionar, ¿ok? Por eso es tan importante, chicos, colocar el stop loss más o menos a esos niveles del low, ¿cierto? La mayoría de las veces lo ideal es colocarlo cubriendo tal vez un vacío que podamos tener por aquí, cubriendo el orden, lo que seguramente tendremos por aquí y tratando de cubrir también el low. Repito, no pasa mucho con nuestro setup, chicos, pero esa madrugada pasó y es válido, ¿cierto? Vamos a ver qué más pasó. El mercado se mantuvo un rato ahí. Ahí miren, chicos, casi nos sacan el stop, lo estuvo como más o menos a ¿qué? 3, 4 pips de sacarnos, pero seguíamos firmes, ¿cierto? Vamos a adelantar la siguiente vela porque el mercado se recupera, ¿cierto? Ahí se recupera, chicos. Vamos a ver cuánto tiempo había pasado desde que nosotros hayamos entrado al mercado. Con esa vela habían pasado 40 minutos, chicos. Y luego de estar en stop loss, subimos un poquitico a profit, pero vamos a ver qué hace después el mercado. Para mí, eso es una indecisión, chicos, lo que hizo el mercado ahí. Antes de sacar esa vela verde, el mercado estuvo mucho tiempo aquí como una pequeña consolidación, dejando mechas, dejando mechazos. Entonces, para mí, eso es indecisión del mercado, ¿cierto? En ese momento, chicos, cuando sale esa vela verde, nosotros lo que hacemos, o lo que yo recomiendo que hagan los chicos es recortar el stop loss, chicos, al 50% de una vez, inmediatamente. De pasar de perder, estamos en profit, chicos, entonces, si el mercado se llega a regresar, que no era muy descabellado que pasara porque pasó mucho tiempo en nuestros stop loss, pues ya limitábamos nuestras pérdidas, ¿cierto? La siguiente vela, chicos, alcanzó a llegarnos hasta el PL intermedio. Por aquí teníamos un PL, aquí teníamos sin embargo otro. Ah, no, miento, este es el vacío, esa línea es el vacío. Entonces teníamos el PL intermedio aquí y ya cuando el mercado llegó a ese PL intermedio, chicos, yo dije, listo, me voy a break-even. Inmediatamente puse break-even aquí en este punto, chicos, un poquitico más abajo, yo lo fui corriendo, pero entonces puse mi operación en break-even, la protegí y miren cómo de pasar a estar en stop loss en pérdida, ¿cierto? Llevé a proteger la operación, lo cual es recontravalioso para mí, ¿ok? Entonces, ahí varios de los chicos decidieron también poner break-even y vamos a ver qué pasó más adelante porque el mercado estuvo reteniéndose ahí en ese punto, en este high, estuvo reteniéndose un par de minutos. Vamos a ver. Ahí, chicos, intentó subir un poquito, pero luego se devolvió. Fíjense cómo esa zona sigue reteniendo el mercado. En ese punto bajó, chicos. En ese punto, chicos, yo lo que hice fue una cosa que habitualmente no hago, que lo quise hacer ayer para ponerla en práctica, ¿cierto? Aquí tomé parciales. Ahí donde dice CP, significa cierre de parciales.
aquí cerré el 50% de mi stop loss. Repito, chicos, es algo que nunca había hecho, o yo creo que muy pocas veces, con ustedes creo que nunca, pero ayer lo quise hacer para ver qué se sentía esa emoción de, bueno, de pagarnos, ¿cierto? Y de sacar algo de profit de una entrada, chicos, que nos tuvo mucho tiempo en vilo. Entonces, ahí puse cierre de parciales. De igual forma, ahí fue donde puse mi break-even definitivo, que fue justamente ahí. Y ya varios de los chicos decidieron poner break-even también. Creo que yo cerró manual, Adelmo cerró parciales también, Oli cerró manual y Javi cerró manual también. Todos cerramos, chicos, en break-even, ¿sí? Más o menos por esta zona de acá, antes de que se devolviera el mercado. Entonces, muchachos, ahí el mercado, bueno, continuó bajando. Digamos que si no hubiera cerrado parciales yo o algunos de los chicos no hubieran cerrado en break-even, hubiera regresado al stop loss, sí. Ya después de eso, obviamente, es una operación que dura muchísimo tiempo. No me gusta dejar operaciones abiertas tanto tiempo, chicos, ni tampoco estoy dispuesto. Entonces, yo creo que fue una serie de buenas decisiones las que tomamos el día de ayer. Y ya lo que pasó más adelante, chicos, y lo que yo conversaba con Javi hace un rato, era que desde mi punto de vista, chicos, esto fue una buena operación, ¿cierto? Fue una buena operación, ¿por qué? Porque miren que hasta el momento en donde estamos, ya casi llegando a la sesión de Nueva York, no nos había tocado stop loss, ¿sí? No se había ido definitivamente hasta el objetivo final, ¿cierto? Pero digamos que si hubiésemos mantenido nuestro stop loss, cosa que es muy improbable, por supuesto, porque es mucho tiempo, pero si lo hubiéramos hecho, chicos, igual, mantuviéramos dentro del mercado y hubiéramos visto, chicos, cómo en Nueva York, con el impulso de las noticias, obviamente, hubiéramos ido a profit, ¿ok? Entonces, desde lo que a mí concierne, fue una buena operación, cumplimos con nuestro setup y con nuestro plan. Afortunadamente tomamos una serie de buenas decisiones, lo que nos permitió salir con algo de profit, es decir, pagarnos, no perder la madrugada, no tener ese sentimiento de que, uy, una vez más madrugué para nada. ¿Okay? Eso es importante también, que tomemos confianza, no confianza en el mercado, que tomemos confianza y que seamos conscientes en, ok, cumplí mi plan, cumplí la gestión del riesgo, cumplí con mi setup y bueno, aparte de eso, pues me llevo algo de profit, ¿cierto? Eso es muy importante, chicos. Entonces, fue una buena entrada que no terminó yéndose a profit dentro de la sesión, pero acompañada de las buenas decisiones que tomamos en su momento, nos permitió llevarnos algo de profit. Y ya lo que pasó en Nueva York, chicos, yo sinceramente no miré Nueva York, sabían que habían dos noticias o tres, creo, de alto impacto. Lo vi en un momento, pero muy por encima. Vamos a ver qué vemos en 15 minutos. Aquí básicamente vemos que, no sé, no veo nada. Aquí veo un orden de entrada, chicos. Esas mechas ya no me gustan, ¿cierto? Esas mechas tan grandes por arriba, por abajo. No contemos esa última vela, pero esas mechas, chicos, ya no me gustan, ¿cierto? Y al yo saber que son mechas de noticias, menos me gusta, ¿cierto? Eso complica mucho el hecho de yo poder buscar una oportunidad. Entonces, sí, aquí tal vez sí podría encontrar un orden lo clásico activado por una vela de la noticia, incluso activado un poquito antes en Nueva York. Es un order lock, ¿cierto? Es un order lock. Y en 5 minutos, no sé, no podría encontrar por ese punto, tal vez un orden en quiebre, ahí, en esa zona. Pero bueno, no me convence, ¿cierto? Lo que les dije ahorita, esas mechas fueron muy grandes y al yo saber que había noticias, prefería mejor mantenerme alejado del mercado, chicos. Sumado a que solo es la primera semana, muchachos, solamente es la primera semana de junio, en lo que fue mayo, abril y creo que marzo también, yo no abrí ni una operación, chicos, en la primera semana del mes. O si mucho, abrí una, si mucho, había abierto una, pero en las primeras semanas de esos meses, yo no abrí ni una operación, chicos. Y hoy, al cierre de la primera semana de junio, yo personalmente voy casi un más 2%. ¿Ok? Entonces, de pasar a no operar, encontramos algunas oportunidades que afortunadamente las gestionamos muy bien porque las dos operaciones o tres que he abierto fueron cerradas en break-even, entonces fueron gestionadas muy bien, lo que me permite al cierre de la primera semana de junio, chicos, tener un más 2%. Y muchos de ustedes, por ejemplo, Javi, también va positivo. Yo creo que, por supuesto, Oli también. Adelmo va recuperando, ¿cierto? Pero en general, chicos,
todos cerramos, creo yo, la semana positivos, lo cual deja un balance positivo porque apenas la primera semana. Faltan las otras 3 semanas en donde el mercado se podrá poner un poquito mejor. Listo, chicos, ese fue el análisis postmercado del día de hoy.